Continuamos viendo las estrategias y técnicas de testing de software. Como parte de las pruebas que se deben realizar, bueno, voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta acá. En la clase anterior vimos que se pueden hacer pruebas modulares, cuando el software es modular. Íbamos a hacer pruebas módulo por módulo. Después iban a hacer pruebas para validar las interfaces entre los módulos. Y también vimos que se pueden hacer pruebas a nivel de clases cuando es una programación orientada a objetos. O sea, vamos a probar objeto por objeto, verificando todos los métodos que están asociados al objeto. Eso ya hemos visto. Después vimos que existen unas, digamos que estrategias, si nos conviene más probar módulo por módulo y después ir creciendo para hacer la validación de toda la interconectividad de los módulos, o si lo debíamos hacer de una vez, validando todos los módulos, haciendo pruebas que afectaran a todos los módulos que estuvieran involucrados o relacionados. También vimos de que había que hacer una agrupación de los elementos que queríamos evaluar en las pruebas. Por ejemplo, vimos si era módulo de facturación, inventarios, créditos, por ejemplo. Hacer únicamente un set de pruebas justamente para validar estos tres módulos. Si queríamos validar otro grupo de módulos, pues hacer otro set de validaciones para ese módulo y así sucesivamente. En ese punto fue donde nos quedamos en la clase anterior. Que ustedes iban a hacer estas agrupaciones de pruebas en base a al ejemplo que se dijo que trabajaran en la clase anterior. Al día de hoy, también hay que hacer otro tipo de pruebas. Supónganse que todas las pruebas salieron exitosas. ¿Sí? O sea, todas las pruebas que se hicieron, tanto de módulo como interconectabilidad con otros módulos, también funcionó. Ahora, lo que tocaría, o lo que sería el siguiente paso, es hacer estas pruebas que se están listando acá. Primero, pruebas de recuperación. Y una sería, es cierto, ya vimos que funciona, pero ahora hay que tratar de que falle. O sea, hacer pruebas a propósito para que falle el sistema y ver cómo se recupera. ¿Qué sería, por ejemplo, una prueba para ver si se recupera o no? Supónganse que están trabajando en una aplicación web, están a medio proceso, están ingresando unos datos, están validando otros, se consultan, etcétera. ¿Qué pasa si cerramos la pestaña? ¿Qué pasa si se cierra esa pestaña donde estamos trabajando? ¿Qué sucede? ¿Qué hace el sistema cuando se queda, digamos que a medias? ¿Ya? Esa es una prueba que podríamos realizar. ¿Qué pasa si a media validación se va a la red? No tengo red. ¿Cuánto tiempo puede esto estar sin conectividad? ¿Cuáles son los tiempos de timeout? Y cuando se da el timeout, ¿qué hace la aplicación? ¿Qué sucede con los datos que estaban procesándose hasta ese momento? Entonces, esas son las típicas pruebas de recuperación. Otro ejemplo también, que es un ejemplo típico, es, por ejemplo, a medio proceso, apagar la máquina. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Estoy hablando del cliente. Ahorita son solamente pruebas a nivel de cliente. Por otro lado, también puedo hacer validaciones de recuperación a nivel de servidor. No sé, por ejemplo, cortar una conexión hacia la base de datos de una forma deliberada, ver qué es lo que sucede, cómo se recupera la base de datos ante esa situación. Me imagino que todos ustedes saben que bases de datos como por ejemplo Oracle tienen procesos que se encargan de monitorear los procesos que se están ejecutando para determinar que no haya ningún proceso que se pueda quedar o que haya terminado inesperadamente sin terminar correctamente las operaciones que estaba realizando. Y así podemos enumerar una serie de pruebas que podemos ir realizando para hacer estas pruebas de recuperación. Recuérdense que en este punto ya estamos en el entendido de que el software
funciona. Bien, otro tema que tenemos que evaluar son temas de seguridad. Hacer validaciones por ejemplo, de usuarios. Sigo en el entendido, por ejemplo, de una página web, que se hagan las correctas validaciones de usuarios, tratar de hacer que falle. Por ejemplo, una prueba muy común es que pongan el nombre del usuario y en el password se ponen los wildcards porcentaje y se da conexión. Muchas veces algunos sistemas devuelven todos los passwords debido a que había un wildcard en la condición en el campo del password. Entonces, situaciones como esas son las que tenemos que validar a nivel de seguridad. Otro tema es, por ejemplo, tratar de hacer operaciones con un usuario que no tiene los privilegios correctos. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Cómo maneja esa situación en el que el usuario está pues correctamente logueado en la base de datos, pero no tiene permisos para hacer tareas o esas tareas en particular? Entonces, ¿cómo el sistema va a validar este tipo de situaciones? Igualmente, ¿qué hacer cuando hay un ataque masivo? ¿Sí? O sea, cuando hay de repente un gran número de conexiones, ¿cómo lo maneja el sistema? Ya sea a nivel de aplicación o a nivel de sistema operativo, a nivel de base de datos, ¿cómo se maneja esto? Entonces, hay que hacer un set de pruebas de seguridad y esto pues va a estar orientado al sistema en el que estemos nosotros haciendo las validaciones. ¿Sí? Entonces, en esa línea de pruebas van las pruebas de seguridad. Después tenemos pruebas de resistencia. Las pruebas de resistencia también se conocen como pruebas de estrés. Va a depender mucho del sistema que se esté probando, pero, por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema bancario, ¿sí? Que tiene que dar autorizaciones. Por ejemplo, los procesos que se encargan de autorizar transacciones en cajeros automáticos, ¿sí? O sea, ustedes saben de que se pueden generar una infinidad de transacciones al mismo tiempo y el sistema tiene que estar en la capacidad de poder soportar todas las transacciones. Entonces, podemos estar haciendo pruebas de estrés en el que se le mandan a estos procesos una serie o una cantidad de transacciones que supuestamente se están ejecutando concurrentemente. A esto se le conoce como pruebas de estrés. Entonces, con esto podemos probar los procesos, podemos probar cómo responde la base de datos, si no se queda trabado, si no hay algún interbloqueo o deadlock. Todo este tipo de cosas son las que vamos a probar en estas pruebas de resistencia o de estrés. Y finalmente, pruebas de desempeño. Vamos a tratar de validar cuáles son los tiempos de respuesta en condiciones normales de operación o condiciones muy específicas. Por ejemplo, imagínense ustedes el sistema de caja de Walmart, por ejemplo. Ese sistema va a tener una carga de procesos baja durante, digamos que entre semana, normalmente, o entre semana cuando no sea quincena o fin de mes. Los fines de semana, de fin de quincena o de fin de mes, son los días que más transacciones procesan ellos. Entonces, hay que tratar de simular qué pasa en un fin de semana normal, por ejemplo. ¿Qué pasa en alguna celebración, como por ejemplo Navidad? Imagínense cómo queda Walmart del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Generalmente son una gran cantidad de operaciones las que se están generando y las generan desde temprano. Entonces, esos son los casos que habría que validar en el caso de las pruebas de desempeño. Ver que los tiempos de respuesta no se vayan a degradar, que sigan siendo siempre tiempos de respuesta aceptables. Para eso se pueden definir SLAs,
que son los niveles de servicio que se consideren aceptables para una operación en particular. Pero todo esto hay que probarlo. O sea, recuérdense que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una factura, ¿sí? Que sabemos que sí funcionó bien, que afectó inventarios, que tocó la cuenta corriente del cliente, actualizó la contabilidad, en fin. O sea, eso pues no hay ningún problema y está bien que funcione bien, pero ¿qué pasa si en lugar de hacer una factura al mismo tiempo estoy haciendo 100 facturas al mismo tiempo, generando diferentes números de factura, números correlativos de factura? Entonces, esas son las pruebas de desempeño que debemos hacer. No es recomendable salir a producción solamente haciendo una o dos pruebas controladas y una al mismo tiempo. O sea, hay que hacer varias operaciones y esas operaciones deben ser concurrentes. Ahora, normalmente las pruebas de desempeño se hacen a nivel de proceso. ¿A qué me refiero? No vamos a tener, por ejemplo, a 100 personas coordinándolas, diciéndoles, bueno, ahorita hagan la factura todos al mismo tiempo y que todos empiecen a hacer una factura. No, esto hay que hacerlo a nivel de procesos para generar estas transacciones y que el sistema las reciba de forma inmediata y en el mismo momento. O sea, esto no hay que hacerlo necesariamente manual porque no se cuentan con todos los recursos como para poderlo hacer, o generalmente no tenemos todos esos recursos. Igualmente hay que hacer pruebas de cantidad de datos. O sea, no es lo mismo generar una consulta con 100 registros en una tabla a que la tabla tenga varios millones de registros. O sea, los tiempos ahí obviamente van a ser diferentes porque la cantidad de información es diferente. Entonces, si voy a probar, por ejemplo, un reporte, debo probar ese reporte con bastantes datos. O sea, con una cantidad digamos que represente la realidad del sistema. O sea, no me sirve de nada probarlo con uno o dos registros cuando yo sé que el sistema va a manejar hasta millones de registros. Entonces, una prueba de desempeño pues implicaría hacer la prueba pues con una condición real. Entonces, si yo necesito muchos datos, existen varias estrategias con la cual yo obtener la información. Una de ellas, pues, es trayéndome un backup del sistema de producción, de alguna o dos tablas en particular, y sustituirla en una tabla de desarrollo, en el ambiente de desarrollo, y hacer las pruebas. Eso sería lo que correspondería. Y de esa forma, pues, poder estar seguros de que el sistema responde correctamente. Es muy común que muchos sistemas, cuando son instalados ya en producción, no funcionen como se espera. Empiezan a tener tiempos de respuesta muy lentos, o a veces ni siquiera responden. Y esto se da justamente por lo que les estoy diciendo. Cuando se hicieron las pruebas, solo se hicieron sobre un universo pequeño de datos y no sobre una cantidad real de datos. Debo aclarar que no siempre se tienen los datos disponibles, pero hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de datos posibles. Inclusive pueden ser datos ficticios. O sea, podemos hacer un proceso que se encargue de meter datos a una tabla o hacer un proceso que llene un archivo plano y posteriormente el archivo plano yo ya lo subo a la base de datos. O sea, formas de poder tener los datos se puede hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, o sea, aquí lo que estamos haciendo es buscando errores también.
O sea, no entendés por qué hay que hacer esta prueba que te estoy diciendo. Sí, y seguimos en esa misma línea. O sea, el QA debe, primero, como decía, ver que el sistema haga lo que tiene que hacer. Ese es su primer objetivo. Pero, insisto, no podemos pasar un software a producción si lo estoy probando con un universo de el 1% o 2% de los datos reales. Necesito tener más información para asegurarme de que lo que hace bien, lo hace bien también con muchos datos. Porque si no, es una prueba engañosa o una validación engañosa. Repito, vos corres un reporte y la tabla tiene 1000 registros, probablemente va a salir casi que inmediato. Pero si a eso le cambias a que tenga 1000, a que tenga 5 millones de registros, probablemente ahí va a cambiar. Entonces, el QA, ya que pasó la primera fase, que es la validación de funcionalidad, ahora tiene que hacer estas pruebas de alto nivel. Verificar cómo se recupera, verificar si valida seguridad, eh, hacer algún tipo de prueba de resistencia donde le, demandamos demasiados recursos a la base de datos, al almacenamiento, al sistema operativo. Y finalmente una prueba de desempeño, que básicamente la prueba de desempeño es cómo funciona en un escenario pues más o menos real del verdadero sistema, ¿no? Entonces, sí sigue siendo parte de las tareas del CUA. Y en desarrollo, pues también se tienen que hacer estas pruebas. O sea, sería muy irresponsable solamente validar que funcione con unos datos y ya lo hizo y se lo voy a pasar al QA para que le haga el resto, porque seguramente me lo van a devolver, con la consecuente pérdida de tiempo y el retraso. Entonces, en las pruebas que se hacen en desarrollo, se tiene que hacer esto también. O sea, se verifica la funcionalidad, que efectivamente se está haciendo lo que tiene que hacer, y después validar esto que se está mostrando acá. O sea, estos 4 puntos que son pruebas de alto nivel, también hay que hacerlas. O sea, se espera que también se hagan, porque si no las hace desarrollo y no las hace el QA, cuando este software pase a producción, va a empezar a tener problemas. Porque no se hizo sobre una base real de datos, punto número uno. No se hicieron pruebas que demanden bastantes recursos al equipo, por lo tanto no sabemos cómo se va a comportar el sistema. Imagínense que no se hicieron pruebas de seguridad, o sea, imagínense a alguien que se loguea con un rol que no corresponde y que dejemos que se conecte, por ejemplo. Igualmente, cómo se recupera el sistema ante fallos, ¿verdad? Entonces son casos que tenemos que evaluar. No sé si por ahí queda claro el punto, Antonio. Ok, bien. Entonces, jóvenes, con estas pruebas de alto nivel, eh, quiero que ustedes hagan un listado de cada uno de estos incisos para el sistema, para un sistema bancario. ¿Se recuerdan que vimos en una práctica en un sistema bancario? Entonces, piensen cuáles serían o hagan un set de pruebas, o definan más bien las pruebas que se deberían hacer en cada uno de estos incisos y lo que es un sistema bancario. Trabájenlo, por favor, y lo revisamos en unos minutos.
Jóvenes, solo para darles una luz, cuando hicimos la prueba de estrés para el software que antes del año 2000 hicimos para el banco inmobiliario, su servidor y otros ingenieros, generamos 200,000 transacciones por segundo para verificar que el servidor efectivamente iba a soportar esa carga. Claro, fue una cantidad que nunca iba a generar el banco. O sea, era imposible que generara esa cantidad de transacciones por segundo, pero a ese nivel llevamos las pruebas de estrés, más que todo para los procesos que se habían construido en lenguaje C, que eran los procesos que recibían las transacciones del banco y hacían las operaciones en la base de datos y respondían las respuestas. Entonces, para que se hagan una idea de por dónde van los tiros, para que lo dimensionen correctamente. Licenciada Susana, buenos días. Buenos días, ingeniero. Aquí estamos viendo pruebas de estrés de software. Sí, qué interesante el tema. Muchas gracias por la información. Ok, licenciada, gusto saludar. Entonces, jóvenes, en ese orden de ideas, tienen que ir orientadas todas estas pruebas que hay que validar. Recuérdense que en un banco es muy importante las pruebas de seguridad. Entonces, asegúrense que están considerando todos los posibles escenarios para poder asegurar la seguridad. Dentro de la seguridad, recuérdense que también hay validaciones como, por ejemplo, límites en las operaciones, en las transacciones. Por ejemplo, si un cliente usualmente genera, por decirles algo, sus operaciones promedio diarias no exceden de 200 o 300 quetzales y de repente le empiezan a haber transacciones de más de, por ejemplo, 2,000 quetzales, entonces hay que ponerle atención a eso. ¿Sí? O sea, habría que hacer una prueba donde el sistema haga algún tipo de validación y verificación e informe al área de seguridad de que algo está pasando con esa cuenta. O es más, si es parte del requerimiento del software, que bloquee ese tipo de operaciones, o sea, que no permita pagar después que se excede cierto límite promedio, por ejemplo. Entonces, eso también va alineado con las pruebas de seguridad. Recuérdense que cuando hablamos de un banco o de una institución financiera, el tema del dinero es sumamente importante. Entonces, señores, por favor, trabajen en los demás puntos y revisamos cómo les va. Enrique y Antonio, les recuerdo la exposición de ustedes el siguiente día de clases, que es el martes. A ustedes dos les toca. Empezamos con Antonio y a continuación sigue Enrique. No olviden que es de 40 minutos máximo y mínimo. Ok, gracias.
Jóvenes, ¿alguna pregunta? Están muy calladitos, Por mi parte, no, ingeniero. ¿no? Ok. ¿Y no? Sí, sí, puedes incluirlas. ¿Alguna otra, jóvenes? Va, sigan trabajando, pues.
Jóvenes, ¿alguna pregunta? Eh, por mi parte, no, ingeniero, todo correcto. Ok, gracias.
lo vamos a dejar hasta acá. Terminan, por favor, de detallar sus pruebas. Les recuerdo que para el siguiente día de clases, que es el día martes, exponen Antonio y Enrique. También no olviden que hoy es el último día para subir el trabajo, así que por favor no se les vaya a olvidar. Si hubiera alguna pregunta, me pueden escribir al correo electrónico. Les deseo feliz día y feliz fin de semana. Nos vemos primero Dios la otra semana.